Las 12 del mediodía y estamos en esta edición de Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con lo anunciado el ministro de Hacienda Ignacio Briones acá en el estudio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias por la... Buenas tardes. Buenas tardes en realidad. Gracias por la invitación, Iván. Siempre un placer estar acá. Qué bueno. Oiga, a ver, vamos por parte. Este proyecto que presenta el gobierno para un retiro, tomando en consideración sus declaraciones anteriores en contra de retirar fondos previsionales, ¿qué es? ¿Es pragmatismo? ¿Es la búsqueda del mal menor? ¿Es que antes estaba equivocado y ahora se dio cuenta de eso? ¿Qué es exactamente? A ver, como todo en la vida es una mezcla de varios factores. Nosotros seguimos pensando, y hay que decirlo con claridad, que el retiro masivo, universal de fondos previsionales es una mala idea. Porque sin perjuicio de que sin duda haya personas que lo necesitan en su mérito, el hacerlo universal, el hacerlo masivo, lo que hace es bajar los recursos disponibles para las pensiones del día de mañana. Eso es aritmético, es un dato de la causa. En consecuencia, lo que busca el proyecto del gobierno desde esa perspectiva es acotar este retiro, es llevarlo a aquellas familias que de verdad lo necesitan, que realmente lo necesitan, y además haciendo lo obvio, lo evidente, ¿no? Que es que aquellas personas de más alto ingreso paguen impuestos, porque el proyecto de reforma constitucional, el primero y el actual, hace lo insólito, crea una exención tributaria, exime de pagar impuestos a las rentas más altas de nuestro país. Un dato súper sencillo. Solo en impuestos lo que se ahorrarían el 10% más rico de nuestro país, el 10% mayores ingresos, de primar esta idea o este proyecto que lo exime del pago de impuestos, solo en impuestos ellos obtienen de parte del Estado lo mismo que todo lo que retiraría el 20% de menores ingresos de sus cuentas personales. Entonces eso le da una métrica de lo increíble, realmente insólito, de ese proyecto impulsado por sectores además de izquierda, que insisto, parece que lo hace increíble, lo hace difícil de entender, había cuenta de la progresividad. Pero esa es una razón, ¿no? O sea, es acotar este retiro a aquellas familias que lo necesitan, acotar el impacto previsional. Pero hay una segunda razón tremendamente importante. Lo hemos dicho, lo planteó el presidente de la República, lo plantea yo mismo en una entrevista hoy día en el diario El Mercurio. Acá hay que respetar las reglas del juego y hay que respetar el camino institucional. El camino institucional en materias de previsión social, en materias de gasto público y en materias tributarias, tres elementos que están en la reforma constitucional son facultad privativa del presidente de la República en un régimen presidencial, y hemos dicho que esa reforma constitucional que hace una modificación transitoria, que no conversa con el cuerpo permanente de la Constitución, lo que hace es crear una Constitución paralela, un atajo, una vía que nosotros estimamos es mala para la democracia, es mala para los equilibrios de poder, y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que sea una alternativa a ese atajo constitucional. Y que no es una reforma constitucional a propósito. Pero en eso el gobierno ha sido zigzagueante. El gobierno no fue al constitucional cuando fue el primer retiro de fondos previsionales, y en este también ha sido medio ambiguo. Yo leía una entrevista ayer de Paula Catena, en La Tercera, que le pregunta 1, 2, 3, 4, como 5 veces a Cristian Monque, el ministro secretario general de la Presidencia, que se da vuelta entre una cosa y otra, que dice que hay que defender la institucionalidad, pero no dice con todas sus letras que hay que ir al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay que ir al Tribunal Constitucional por esto? Absolutamente, absolutamente, lo hemos dicho una y otra vez. Hay que ir por una razón muy sencilla. Acá no es para bloquear... ¿Y por qué Monque no lo dice de esa manera? No es para bloquear, Iván, el retiro del 10%, pese a que uno piense, como lo hemos aducido, que es una mala idea, sobre todo cuando es masivo, porque afecta a las pensiones, sino que lo que está en juego acá es mucho más que eso. Y quiero insistir en este punto. Sé que es más etéreo, es más abstracto, pero es sustantivo. Acá lo que está en juego es si un poder del Estado tiene bordes, tiene límites. Y toda democracia se basa en los equilibrios de poder, en los pesos y contrapesos que existen entre los distintos poderes del Estado. Eso es lo que está en discusión hoy día. Si acaso un poder, el legislativo, va a poder erigirse y arrogarse facultades que son privativas del presidente de la República en un régimen presidencial. Insisto, impuestos, seguridad social, gasto público. Y eso tiene que ser zanjado por la institucionalidad que corresponda, que es el Tribunal Constitucional. Ya, lo que hemos llamado el parlamentarismo de facto socavaría las bases de la democracia. ¿Eso es lo que está diciendo? Por supuesto, el senador Quintana hablaba de parlamentarismo de facto, y en un régimen presidencial eso no conversa con nuestra institucionalidad. Eso va minando la democracia. Una democracia, esto es importante, se sostiene en los pesos y contrapesos. Esa es la esencia de una democracia. Cuando la balanza se carga por un lado, se inclina, estamos atendiendo a una deriva, ¿no es cierto?, que es peligrosa para la democracia. Ya, pero usted entiende, ministro, que el gobierno ha sido zigzagueante en esto.
Mire, O sea, yo creo que por lo menos así se ve, digamos. yo creo que es muy distinto. El ministro Delgado dijo que había que ser eficiente para entregar la plata. El ministro Bonkever dice que hay que defender la institucionalidad, pero no habla del constitucional, no lo menciona. Usted sí lo menciona. El presidente lo dice, pero no dice con todas sus letras que es por el retiro de fondos provisionales. Mire, el primer retiro es muy distinto en contexto a lo actual. En primer lugar, la situación del país. Estábamos en el peor momento de la pandemia, estábamos en pleno invierno, estábamos en un momento en que teníamos 60% de la población cuarentenada, en que había caídas potentes de ingresos, en que las ayudas más masivas estaban recién desplegándose con fuerza. Hoy día es distinto el contexto, hoy día ha empezado a salir la luz, paso a paso vamos adelante, la situación sanitaria es completamente distinta, hemos tenido buenas noticias desde el punto de vista del empleo, señales económicas auspiciosas. Entonces, es muy distinta la situación, eso es lo primero. Pero lo segundo, se dijo repetidamente, una y otra vez, que era un retiro único, excepcional, por única vez. Hoy día, la verdad es que esa palabra se puso en duda, se habla de un segundo, un tercer retiro, asistimos a iniciativas que inundan las facultades del presidente en materia de impuestos súper ricos, otras que proponen postergación de patente a través de modificaciones constitucionales transitorias. Entonces, la verdad es que esta válvula se abrió y es necesario cerrarla porque, insisto, afecta nuestra democracia, afecta además el proceso constituyente. Yo le quiero decir, no es seria la señal que se da cuando recién tuvimos un referéndum donde la ciudadanía habló claro, habló fuerte, en favor de una nueva constitución redactada por representantes especialmente electos, que en paralelo el Parlamento se ponga a redactar una suerte de constitución paralela. Creo que para quienes votamos a prueba en esa oportunidad es algo que no se condice con lo que la ciudadanía habló fuerte y claro. ¿Ir al constitucional entonces, ministro, es la decisión del gobierno o es la decisión suya o la opinión suya? Es la decisión del gobierno, Iván. Estamos estamos hablando de cuál es el timing, pero cuando el presidente de la República dice que este resquicio, estos atajos, hay que frenarlo, la verdad es que la única alternativa apegada a nuestra institucionalidad es ir al Tribunal Constitucional. Así lo señaló el presidente, la oportunidad es lo que tendrá que decirse en qué minuto exacto, pero la verdad es que este tipo de iniciativas que violan nuestra institucionalidad, que inundan las facultades del presidente de la República, tienen que tener un atajo, tienen que tener un coto, y ese coto en el marco de nuestra institucionalidad lo define el Tribunal Constitucional. Ahora, si le entiendo bien entonces, no es que esté asociado el recurso al Constitucional con el retiro de fondos provisionales exactamente. Podría ser en torno al impuesto súper rico, podría ser en torno a la postergación de patentes municipales. A ver, es un tema mucho más amplio, efectivamente, porque tenemos una sucesión de ejemplos donde se inundan estas facultades, y ese es el punto de fondo. Entonces, recuerde usted que en la primera discusión del 10%, todo el acento del Tribunal Constitucional, si se iba o no se iba, se puso en el quórum. En el quórum, será 2/3 o 3/5. La verdad es que ese es un tema relevante, pero de segundo orden, porque acá hay un tema de fondo, y ese es el tema que nosotros hemos venido trabajando y discutiendo con bastante rigor hace bastante tiempo, que es cómo con una modificación transitoria usted afecta, facultades que son exclusivas del presidente. Claro, por un lado choca con facultades exclusivas del presidente de la República, pero esas modificaciones transitorias no pueden ser independientes del todo de la Constitución. Tiene que conversar, tiene que haber un todo armónico respecto al cuerpo permanente, y ese es el argumento, uno de los argumentos de fondo que está detrás de nuestra posición. Ya, insisto entonces, no necesariamente el recurrir al Constitucional va a estar asociado al retiro de fondos previsionales. Podría ser otra la situación. O sea, el subyacente sirve para varios casos, pongámonos en esos términos. Sí, o sea, el elemento subyacente sirve para varios casos porque tiene que ver con este atajo constitucional, modificación transitoria, que no conversa con el cuerpo permanente. Es que se lo pregunto porque el proyecto del gobierno de retiro de fondos provisionales compite con el proyecto, llamémoslo de Pamela Giles, que es el proyecto que salió con 130 votos a favor en la Cámara. El senador Carlos Montt hoy día, que se abre a considerar impuestos para el retiro, hoy día en una entrevista en La Tercera, una entrevista a Carlos Alonso, dice que es muy tarde para el proyecto del gobierno, que si quería lograr algún acuerdo el gobierno debió haberlo presentado esto en la Cámara de Diputados, y que el proyecto del Ministerio de Hacienda tiene que empezar como todo el paso por la comisión, consultar, en fin, el trámite clásico del proyecto, mientras el otro se va a votar en la sala. Entonces, da la impresión de que todo se juega en la sala en relación con el acuerdo, con el proyecto de la Cámara de Diputados. A ver, hay dos cosas acá. Primero, el proyecto del gobierno ya tuvo una sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo en el Senado. Usted recordará que tanto en el primer retiro de la modificación constitucional como el segundo, la verdad es que tuvo una tramitación bien express, sí. Por lo tanto yo no veo razones de por qué esto tendría que demorarse demasiado. Habida cuenta además que
nuestro proyecto, digamos, en materia de impuestos no crea una exención. En el caso de la modificación constitucional habría que entrar en detalle por qué se justifica esa exención, cuánta plata es. El nuestro no se pronuncia sobre eso porque hace lo obvio, aplica el régimen general. Es más sencillo. Es mucho más sencillo desde ese punto de vista. Entonces, creo que ese no es el punto. Creo que el punto de fondo acá para todos los sectores, oposición y gobierno, es preguntarse si estamos dispuestos a validar atajos constitucionales que lo que van haciendo es desbalancear estos pesos y contrapesos que tienen que existir en una democracia sana, en una democracia robusta. Y ante dos alternativas, una que se va por el camino de la modificación constitucional, este atajo, y otro que se va por el camino institucional, bueno, ellos tendrán que decidir soberanamente cuál prefieren, pensando en la democracia, pensando en los equilibrios de poderes que son consustanciales a ella. Si pierde el miércoles, si se aprueba el proyecto original de retiro de fondos provisionales y se aprueba con el quórum necesario, es decir, con votos oficialistas, ¿cuán debilitada queda su postura y la posición del gobierno, tomando en consideración que han enviado un proyecto alternativo y que igual senadores oficialistas van a haber apoyado, igual que la oposición, un proyecto que es malo y que es el contra el que usted está en contra, digamos? Sí. Bueno, esperamos que ese no sea el caso. Hemos tenido conversaciones con ellos. Usted vio que los mismos senadores, varios senadores de Chile Vamos, solicitaron esta semana al gobierno que presentara un proyecto de ley bastante en línea con aquel que presentamos. Y ellos han dicho que ante la eventualidad de elegir entre un proyecto que va por la vía institucional, es decir, por la ley, versus uno que va por la reforma constitucional, van a optar por el primero. Así que yo espero que esa situación que usted señala no se dé, e insisto, creo que es muy importante para todos entender que lo que está en juego acá no es simplemente un retiro más del 10%, tiene que ver con el trasfondo institucional, tiene que ver con nuestra democracia, tiene que ver con si acaso, si no somos capaces de cerrar esta puerta, cerrar esta forma de legislar, si acaso no vamos a tener un tercer retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro, un retiro por el total, que el Congreso el día de mañana se ponga a definir el gasto. Creo que ese es un camino que no es sano, todos entendemos que no es sano, y yo hago un llamado en consecuencia a los actores de distintos colores políticos a que tengamos eso en la cabeza. Si le entiendo bien, usted está usando una figura es como amputar algo, porque usted está haciendo algo que usted considera malo, retirar los fondos provisionales. Usted sigue pensando eso. Usted dijo que si había un segundo retiro se hacía imposible la reforma de pensiones incluso. Usted está promoviendo una cosa que provoca un daño para evitar un daño mayor. Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿no? Yo no sé si ocuparía la palabra amputar, pero es evidente que el proyecto del Ejecutivo lo que busca es, dentro de esta ola del retiro, ¿no es cierto?, que parece ser un dato, habida cuenta la votación que hubo en la Cámara, es acotarlo porque entendemos que entre mayor sea el daño previsional, más efecto va a tener en las reformas de pensiones, que eso es lo que queremos mejorar. O sea, acá no nos olvidemos de una cosa, Iván. Acá la reforma, las mejoras de las pensiones era una de las principales demandas sociales. Parece que con la pandemia se nos ha ido olvidando. Y acá, de nuevo, una cosa de aritmética. Las personas, ¿qué es lo que tienen en su imaginario? ¿Qué es lo que tienen en su expectativa? Dicen, mira, yo tenía una pensión de 100, bueno, creo que mi pensión mejore sustantivamente, no sé, que suba a 120, a 130. Eso es lo que puede hacer una reforma de pensiones. Pero la verdad es que si usted se va quedando sin fondos, esos 120, esos 130 que la persona esperaba, son más difíciles en realidad van a ser 115 o 110, y vamos a incumplir, vamos a deshonrar una expectativa, y eso es grave. Entonces, creo que acá hay que poner distintos elementos en la ecuación, hay que ponderarlo con realismo político, pero sobre todo teniendo a la vista que acá nos jugamos mucho más que un 10% de lo que estamos hablando, es del camino institucional, del respeto de las reglas del juego, porque cuando los países se empiezan a saltar las reglas, como en todo juego, ese juego termina mal. Ahora, a propósito de juego, esto es un gambito, digamos, una apuesta de doble o nada. El presentar este proyecto e ir a competir al otro proyecto, el que viene de la Cámara. En la política siempre hay apuestas, siempre hay alternativas que se despliegan, por supuesto, hay estrategias que están detrás, y evidentemente el gobierno ha presentado sus cartas, ha hecho los argumentos, hemos dicho por qué estamos haciendo esto, por qué queremos algo agotado por la vía legal y por qué queremos proteger nuestra institucionalidad, nuestras reglas del juego, que es fundamental para nuestra democracia. Ministro, en paralelo, en algún momento se intentó asociar esta idea de un retiro acotado con la reforma a las pensiones, y se cede por un lado, se cede por el otro lado, en fin. Los senadores de oposición han sido súper drásticos, todos, Letelier, Goich, Monte, en fin, Pizarro también, de que estas son cuerdas separadas, pero de todas maneras se sigue en la negociación. El ministro Monkever asume la frase de María José Hoffman, ceder hasta que duela en esto. Dice, hay que ceder hasta que duela, pero no hasta quedar herido. ¿Cómo hay que entenderlo eso? ¿Están disponibles para
ceder e ir a que la cotización adicional en pensiones se vaya a un fondo solidario de modo de destrabar la reforma? A ver, acá hay varias cosas. Lo primero, es natural que los temas están ligados, por lo que decíamos recién. O sea, cuando hay menos fondos disponibles, la posibilidad de mejorar pensiones baja, es evidente, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo. Pero yo entiendo lo que ha dicho el senador Letelier, la senadora Goich, y lo comparto, en términos de que lo que estamos hablando hoy día respecto a este retiro, de si lo hacemos por la vía legal, con qué bordes, que tiene un timing, tiene una temporalidad, y la otra discusión, una discusión que es más larga, más compleja, o sea, de las cosas más complejas que debe haber en una reforma, tiene que ver con los aspectos de la previsión. Es complejo, estamos discutiendo no solo estos 6 puntos adicionales, sino que cómo se reparten, con qué velocidad se van a cotizar, quién los va a administrar, con qué institucionalidad robusta vamos a administrarlo. Eso es tremendamente importante. O sea, usted cuando va a administrar un cerro de plata, tiene que ponerle muchos cerrojos, muchos pesos y contrapesos nuevamente, para que no sea politizado, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces sí. la institucionalidad. Y luego tiene una discusión sobre la organización industrial. Entonces este es un tema complejo, largo, que tiene sus propios tiempos. Y en consecuencia, desde ese punto de vista, son cuerdas separadas. Ahora, nosotros hace ya varios meses que venimos conversando con la Comisión de Hacienda del Senado, senador Letelier, senadora Goich, senadora Van Rysselberghe, Rodrigo Galilea, la senadora Muñoz. Y la verdad es que hemos tenido una conversación con altura de mira, de buena fe. Yo creo que todas las partes quieren legítimamente, ahí lo digo con reconocimiento a su obrar, llegar a un acuerdo. Todos quieren mejorar las pensiones, todos están conscientes además del daño previsional que generan estos retiros y cómo ello atenta contra la posibilidad de una reforma. Por eso la primera vez cuando lo dije y me sacaron la mugre, la verdad es que lo decía con conocimiento de causa porque es algo que hemos hablado muchas veces. No es una amenaza, sino que una constatación. Y yo creo que hay una posibilidad que lleguemos a un acuerdo, efectivamente. Los tiempos no son enormes, creo que la expectativa está ahí, creo que esto tiene que producirse en próximas semanas, si es que hay agua en esa piscina. Pero moviéndose de los márgenes y de los bordes que están en el acuerdo de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, eso es un dato. 3 y 3, digamos. Eso es un dato. Todos tenemos que ceder y todos tenemos que movernos. La clave está en cómo conciliamos aquello que salió de la Cámara. Hay un esfuerzo, yo un reconocimiento a los diputados de Chile Vamos, de los partidos que aprobaron nuestra reforma, porque hubo un esfuerzo grande y el gobierno cedió. Si recuerde que el gobierno prácticamente era capitalización individual y terminamos en un 3 y 3. Ahora estamos discutiendo un esquema distinto. Creo que lo relevante, Iván, es llegar a una reforma de pensiones que sea sostenible, que permita aumentar las pensiones, cuyo elemento central sea el ahorro, no el reparto, el ahorro. ¿Podría no el ser la reparto. idea de aumentar a 8 la cotización adicional de modo de recuperar parte de lo que se ha retirado y en eso mezclar cuentas individuales con solidaridad? Mire, yo no cerraría ninguna opción, pero hay un dato clave, el aumento de las cotizaciones tiene impacto en el mercado laboral. De acuerdo. ¿No es cierto? Y hoy día vivimos un momento en que tenemos un desafío en el mercado laboral que es gigantesco. Entonces acá no es simplemente como decir, oye, ya vamos con 10 puntos y conversamos lo que se sacó de los fondos previsionales. No es tan fácil. Esto tiene impacto en el mercado laboral, genera un incremento de costos, genera todo lo demás constante de desempleo. Y hoy día todas nuestras fichas, nuestras ganas, nuestra energía están puestas en recuperar el empleo, algo que hemos hablado poco. Hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Sí. Nuestro programa de subsidio al empleo, que fue aprobado en el presupuesto, yo agradezco eso al menos, ya lleva casi 200.000 personas inscritas a menos de 2 meses de funcionamiento. Entonces, vamos en esa línea, recuperar el empleo es fundamental, recuperar la economía es fundamental, y creo que es fundamental también como señal país, ojalá lo logremos, un acuerdo en pensiones. Creo que nos permite hablarle a la ciudadanía de una lógica de unidad, de diálogo. Yo estoy seguro que la ciudadanía está cansada de vernos pelear en el área chica, en el Congreso. Parece algo tan lejano, tan ajeno. Lo que quieren vernos es actuar, ir hacia adelante, independiente de nuestra postura, izquierda, derecha, dar soluciones. Lo digo que en todo, no ponerse de acuerdo en todo, pero lo sustantivo, y creo que pensiones es emblemático en esta materia. ¿En cuestión de semanas, de meses? No, yo creo que es de semanas, es difícil. Y esto es un acuerdo marco, porque después si llegamos a puerto, vamos a tener que hacer las bajadas. Esto es súper complejo, son indicaciones, de detalle. Son indicaciones que son técnicamente complejas. Entonces acá creo que hay que dibujar el marco, el rayado de cancha, que estemos de acuerdo en eso y de ahí todo surge
con mayor facilidad. Oiga, usted dice hay mejores noticias en el empleo, es distinto este momento que el de junio cuando fue el primer retiro, pero en la oposición siguen insistiendo en que hay mucha gente con necesidades y de hecho hay muchos lugares en Chile que todavía están en cuarentena. El sur de nuestro país todavía está viviendo la pandemia de manera muy dramática. ¿Hay posibilidades de más ayuda para esos sectores distintas a los planes de reconstitución del empleo que están vigentes? Sí, absolutamente, lo hemos dicho y qué bueno que me lo preguntan porque me permite decírselo a la ciudadanía con claridad y franqueza. A ver, lo primero, el ingreso familiar de emergencia fue un tremendo instrumento, ¿ya? Y eso lo construimos y lo mejoramos juntos. Eso fue el acuerdo del 14 de junio con los principales partidos de la oposición, con Chile Vamos, con el Ejecutivo. Tuve el placer y el honor de liderar ese proceso junto a otros ministros. Y ahí ampliamos el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia terminó llegando a más de 8 millones de chilenos y chilenas, más de 4 de cada 10. O sea, es una herramienta enorme. Y que está guardada ¿ya? Para el próximo... Para la ocupamos, la estiramos todo lo que la ley nos permitía, porque acá es útil explicar que para ir con apoyos no es simplemente la decisión del gobierno, eso tiene que pasar por ley, tiene que pasar por un proyecto de ley, no tenemos la discrecionalidad. Nuevamente volvemos a los pesos y contrapesos, ¿se fija? Y es sano que así sea. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que le planteamos a la oposición, lo que planteó sectores de Chile Vamos, y nosotros recogimos el punto, es por qué en la ley de presupuesto no ponemos un ingreso familiar de emergencia, no sé, no lo voy a poner 2.0, pero que esté ahí disponible, ¿ya? Que esté aprobado en el presupuesto, que la ley de presupuesto, que es la autorización para que el Ejecutivo, el gobierno pueda apretar el botón, de forma tal de ir haciéndose cargo del dinamismo que van a tener o que han tenido estas cuarentenas. Hoy día el grueso del país ha salido, pero hay zonas que están en cuarentena y uno quisiera apretar el botón y llegar con la ayuda ahí. Y probablemente lo que esperamos el año próximo, y ojalá no sea el caso, depende de todos nosotros que no sea así, es que vamos a tener rebrotes. Y vamos a tener regiones, comunas, ¿no es cierto?, que van a estar afectadas. Uno quiere tener el botón, el piloto automático para llegar con la ayuda, con este IFE. Eso es lo que estamos trabajando y estoy seguro que vamos a llegar a puerto. ¿Y entre medio? Se nos acaba el tiempo, pero es lo último. Y entre medio, mira, la ley de presupuesto tiene que estar aprobada este fin de semana. ¿Ah? Sí, entonces, la verdad es que por eso mismo a nosotros se nos ocurrió, ante esta solicitud, discutirlo acá porque nos permite ponerlo en el vehículo legal, la ley de presupuesto, pero poder sacarlo rápido y con eso en mano podemos desplegarlo apenas la ley de presupuesto esté aprobada. Además, hay otro tipo de ayudas más focalizadas, más sociales, porque recuerde usted que el ingreso familiar de emergencia, y ese es el acuerdo de junio, estaba asociado uno a uno, par y paso con las restricciones sanitarias. Sí. Teníamos 60% de confinamiento de personas confinadas. Claro, ahora está más restringido, en Biobío, en los lagos. Entonces ahora usted quiere llevar lo que pasa en Puerto Montt, lo que pasa en Biobío. Uno quisiera tener disponible este instrumental y apretar el botón y que esa ayuda llegue. Entonces lo que quiero decir con claridad, vamos a estar ahí, ese instrumento va a estar disponible, necesitamos la ley, no podemos hacerlo sin ley y vamos a poner a disposición otras ayudas, otros apoyos porque sabemos que la situación es difícil. Pero yo con esto quiero terminar diciendo lo siguiente, tampoco es cierto, y para un debate con altura de mira, donde busquemos acuerdos, es importante reconocerlo como tal, que seguía que acá no se ha hecho nada. Porque acá hemos visto en las últimas semanas reconocimiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de distintos actores que señalan que Chile es el país que más ha hecho en la región. Esto podrá ser siempre insuficiente, ¿no es cierto? Porque las necesidades son infinitas. Y el calibre de la crisis que hemos vivido es gigantesco. Pero como país, y no digo solo como gobierno, como Estado, con el Congreso, con la sociedad civil, con el gobierno naturalmente, hemos hecho un esfuerzo inédito. Yo creo que es importante reconocer eso. Eso no implica estar ajeno a la crítica, siempre es bienvenida, siempre las cosas se pueden hacer mejor, la temporalidad es discutible, pero hemos hecho un esfuerzo enorme y lo seguiremos haciendo porque entendemos que estamos en un año excepcional, donde los desafíos son enormes. Esos desafíos solo pueden acometerse con unidad, con diálogo. La empresa es demasiado grande, el desafío de recuperar el empleo es gigantesco, el desafío de recuperar nuestra economía es primordial y por supuesto tenemos todas las incertidumbres sanitarias y ojalá tengamos la buena noticia de la vacuna en la cual Chile, y termino con esto, fue previsor, porque en este presupuesto tenemos un fondo de 250 millones de dólares precisamente para vacunas y tenemos contratos establecidos con los principales laboratorios que lideran de forma tal de asegurar que Chile probablemente sea el único país de la región, como dijo un instituto inglés esta semana, que va a estar preparado para inocular, para vacunar masivamente a su población este año, si es que tenemos vacunas. Ojalá que así sea. Muchas gracias, ministro, por la gentileza. Gracias a ustedes. Buenas tardes.